Entonces, ahí está nuestro ejemplo, ¿no? El que vamos a empezar a resolver ahorita, y está copiado del problema F2-1 del Hibbeler de estática. Bueno, empezamos a resolver. Y entonces, fíjense que estos primeros temas, lo que nos pide el autor, lo que buscamos en una clase, es tratar de resolverlo en su sentido más puro, antes de descomponerlo en fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces, en ese sentido, pues resulta que hay una ley que se llama la ley del paralelogramo. Y esa ley del paralelogramo me diría, mira, primero pon tus vectores así como los tienes, ¿no? El primero que mide tal vez 6 unidades o 6 kilonewtons, escríbelo como está, y luego escribe el otro y ya pone un nombre, ¿no? O puede ser A y B, puede ser F1 y F2, como quieras, pero ahí está mi segundo vector. Aunque no está, digamos, estrictamente a escala, pues me sirve tratar de representarlo, pues, kilonewtons. Ok. Ahora, ya que tienes esos dos, el paralelogramo va a consistir en trazar una paralela a tu primer vector y lo vas a colocar en la punta del segundo vector. Y esa línea paralela, pues va a tratar de simular al primero de tus vectores. Entonces te lo hago y sería una paralela, más o menos quedaría del orden así. Y de igual forma vas a trazar una paralela al segundo vector. Lo vas a colocar y te va a generar un paralelogramo. Ahí está nuestro segundo vector. Ahora, si quieres, le puedes poner un cierto nombre y ponerle a uno vector A otro le puedes poner vector B, y pues consecuentemente sus copias de esos vectores originales se van a llamar A' y B', ¿no? Y van a medir lo mismo. Ahora, ¿hacia dónde va la resultante? Bueno, pues a donde se encuentra en ese par de vectores. Ahí se va a generar mi vector resultante. Ahora, ahí está, ahí lo estoy dibujando. Ese vector resultante resulta que también pues tiene una magnitud. Así como el primero tiene una magnitud de 6 kilonewtons, el segundo tiene una magnitud de 2 kilonewtons, pues el tercero también tiene una magnitud y habrá que reconocerla, ¿no? Habrá que encontrarla. Y para eso, pues nos apoyamos de sacar de esa figura uno de los triángulos, el que queramos, ¿no? Puede ser que a alguien le guste más el triángulo de la resultante hacia la izquierda, o puede ser que a alguien le guste más el triángulo de la resultante hacia la derecha. El que ustedes quieran, está bien. Ok. Entonces, pues, yo creo que voy a tomar voy a tomar este, el que está de la resultante hacia la derecha. Incluso si quiero, pues ahí en mis apuntes, lo puedo volver a dibujar para quedarme nada más con la información que para mí sea relevante, ¿no? Entonces, en este caso, voy a dibujar un vector que va hacia abajo y hacia la derecha, que mide 2 unidades, 2 kilonewtons, y otro que va hacia abajo, que mide 6 kilonewtons. Okay. Y mi resultante. Ahora, de este nuevo triángulo que acabo de dibujar, pues resulta que, aunque probablemente mi dibujo me haga creer que en esa esquina que acabo de dibujar un círculo, me haga creer que ahí hay un ángulo recto, lo más seguro es de que no haya un ángulo recto ahí, sino que fue una deformación de mi dibujo inicial. Al fin y al cabo, cuando vamos copiando una y otra vez, probablemente perdamos detalles. Bueno, entonces vamos a tratar de encontrar qué valor tiene ese ángulo. Para esto lo voy a poner de colorcito azul, así como en nuestro esquema original, y vamos a encontrar que aquí hay 60 grados, o sea, lo que te acabo de dibujar a partir del punto origen, ¿no? ¿Eso qué significa? Que esos 60 grados también los voy a encontrar, mira, de ese punto original, lo voy a llevar a ese punto donde coinciden los dos vectores originales. A ese punto donde consiguen los dos vectores originales, vamos a llamarle punto P, ¿sale? ¿Por qué? Pues nada más porque es un punto. Okay. Entonces, si ahí yo vuelvo a poner mi sistema coordenado, mi sistema horizontal y vertical, pues resulta que me voy a encontrar con un ángulo de 60 grados hacia abajo, hacia la copia del vector A. Ahí hay 60 grados. Bueno, y ahora habría que encontrar el ángulo que tiene el otro. Y resulta que el otro vector, es decir, el B,
nuestro libro nos marcaba un ángulo de 45 grados. Te lo voy a escribir ahí donde está, 45 grados. O este. Ahí lo acabas de ver seleccionado, ¿no? Ahora, esos 45 grados, resulta que tú viste por ahí en la primaria o en la secundaria un tema que se llama cuando una línea cruza a dos líneas paralelas. Y se generan ángulos que son semejantes o iguales. El concepto se llama ángulos alternos internos o alternos colineales, lo que sea. El chiste es de que pongamos este ángulo, que en esta ocasión mide 45 grados, pues también mide 45 grados en otro sitio, ¿no? Entonces, si yo hago esta representación de líneas paralelas cruzando a mi vector, pues resulta que yo lo podría poner acá. Fíjate, te lo voy a poner de color naranja para que lo veas. Mira, aquí ven una paralela que es horizontal y otra paralela que es horizontal. Y ahí alcanzamos a ver nuestro vector inclinado. Eso también tiene una implicación porque así como ese ángulo mide 45, pues también el opuesto, por el concepto que decía alternos internos, también mide 45 grados. ¿Ok? Entonces, si eso lo alcanzamos a ver, bueno, pues nos daremos cuenta que el ángulo que hay entre la horizontal y nuestro segundo vector B vale 45 grados. ¿Eso qué significa a su vez? Bueno, pues que el ángulo, y te lo voy a poner ahorita de color rosa, que el ángulo opuesto a mi resultante, y este ángulo opuesto de color rosa le podemos asignar la letra gamma, ese ángulo opuesto, lo escribo por aquí, gamma va a ser igual a 60 grados más 45 grados. Por si a alguien no le quedó tan claro dónde estaba gamma, aquí te lo vuelvo a dibujar. Aquí va a haber gamma. Bueno, ahora, entonces, ¿eso qué significa? Bueno, pues que gamma vale 105 grados. Ah, y resulta que para triángulos como el que tienes en el extremo derecho de tu pantalla, pues la trigonometría nos regala alguna ecuación que nos dice que cuando tengamos un triángulo oblicuo ángulo, como el que tenemos, gamma, se llama triángulo oblicuo ángulo porque mide más de 90 grados. Ahora, si tenemos ese ángulo gamma, la distancia opuesta, que usualmente le llamamos C, bueno, pues esa distancia C la podemos calcular como la raíz de los lados que no son C, A y B, en este caso, sí, A y B, A cuadrada más B cuadrada, menos 2 veces la multiplicación de A por B por el coseno de gamma. Ahora, en el caso específico de nuestro problema, en lugar de llamarse C, se llama resultante. Y esa resultante, como es un vector, bueno, en realidad los vectores los tengo que describir con dos formas, ¿no? Voy a mover tanto mi pantalla. Un vector, en realidad, lo tengo que describir con dos cantidades. Una que es cuánto mide y la otra en qué dirección va. Entonces, cuando es cuánto mide, eso se llama magnitud. Y para saber que estamos hablando de una magnitud, le voy a poner dos líneas a los lados. Arribita te indico que es un vector. Entonces, aquí con este simbolito significa la magnitud del vector R. La magnitud del vector R va a valer la raíz de 6 kilonewtons al cuadrado más 2 kilonewtons. Bueno, si quieren le quitamos las unidades. 2 kilonewtons al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de 6 por 2 por el coseno de 105 grados. Okay. Y esa resultante, bueno, pues evidentemente que me va a dar un valor. Yo voy a tratar de mostrarles los valores parciales, pues para que todos lo veamos, ¿no? Pero si alguien dice, no, pues yo lo puedo hacer más rápido, bueno, hacerlo más rápido. Entonces vamos a colocar que es un indicativo de que es magnitud y le vamos a decir que vamos a sacarle la raíz a 36 más 4 menos 2 por 6 por 2 por el coseno de 105
Ahí me dio menos 6.21. Pues 16 podría ser. Cierro mi paréntesis, cierro la raíz y digo que la magnitud de R va a valer la raíz de 46.21, es decir, vale 6.7979. Mira, te voy a escribir con toda la intención, 79, ¿sale? De repente hay gente que dice, voy a poner un montón de decimales y así lo estoy haciendo mejor. Bueno, eso no siempre es cierto, ¿no? Ponerle muchos decimales a veces nada más nos hace perder tiempo y probablemente nuestro resultado esté completo al utilizar menos decimales. Una buena práctica en ingeniería es tratar de utilizar 4 o 5 cifras significativas. ¿Qué significa 4 cifras significativas? Mira, aquí 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Lo demás como que pues no es tan necesario para cálculos comunes de ingeniería. Si estuviéramos haciendo investigación, bueno, ese es otro boleto, ¿no? Pero ingeniería práctica con 4 cifras significativas es suficiente. Entonces, pues yo tal vez te diría, bueno, si hay que redondearlo hasta 6.797, pues habría que ver si el siguiente dígito que vamos a eliminar sube o baja. Parece que el 9 sube, entonces vamos a dejar nuestra cantidad en un 6.798. Y ahí tenemos 4 cifras significativas, ¿vale? Eso nos puede ayudar a lo largo de todo nuestro curso, ¿no? 4 cifras significativas. Ahí está. Si mis unidades originales del vector vienen en kilonewtons, bueno, pues esta unidad también son kilonewtons. ¿Por qué? Mira, porque el primer término, vamos a suponer que los kilonewtons los elevamos al cuadrado. Nos quedan kilonewtons a la cuarta. Los vamos a poder sumar con otros kilonewtons a la cuarta y con kilonewtons por kilonewtons, es decir, con kilonewtons a la cuarta. Toda nuestra raíz va a tener kilonewtons a la cuarta y a la hora que le saquemos raíz, kilonewtons al cuadrado, perdón, a la hora que le saquemos raíz nos va a quedar kilonewtons. Entonces, si gustas por ahí repetirlo con las unidades correspondientes, te vas a dar cuenta que llegamos a esas unidades. Ahora, fíjate, por ahí le estoy haciendo un poquito de zoom. Ya que tenemos esa magnitud, habría que preguntarse cuánto vale la dirección con respecto al eje positivo de las X. Y para eso yo creo que nos conviene, te lo vuelvo a dibujar ese triangulito. Mira, te lo vuelvo a dibujar el triangulito. Ya sabemos que aquí del otro lado hay 105 grados. Bueno, y sabemos de que aquí había 45, o sea, pegados al vector B, había 45 grados. Entonces, déjame lo vuelvo a escribir. Una buena pregunta sería, bueno, mi resultante, ¿en qué dirección va? Olvidándome de los vectores originales, ¿no? Mi resultante, ¿hacia dónde va? Y para eso, para saber hacia dónde va, pues yo creo que me conviene saber este ángulo que te estoy marcando de color rosa y que como es opuesto al vector A, pues entonces le voy a llamar alfa, ¿vale? A con alfa, B con beta. Entonces, hay otra ley que nosotros por ahí platicamos la sesión pasada, que se llama la ley de los senos. Y la ley de los senos me diría la distancia A entre el seno de alfa es semejante a la distancia, en este caso R, con respecto al seno de gamma. Bueno, si sustituimos valores sobre esa expresión que acabamos de encontrar, que es la ley de senos, bueno, pues nos quedaría que A vale 6 kilonewtons y que el seno de alfa no lo conocemos. Y le vamos a decir que es igual a la distancia R, que sabemos que vale 6.798 kilonewtons, entre el seno de 105 grados. Entonces vamos, en un término muy sencillo, vamos a lo que está abajo dividiendo, lo vamos a pasar del otro lado multiplicando, lo que está abajo dividiendo, del otro lado multiplicando. Y resulta que nos va a quedar de resultado 6
kilonewtons multiplicados por el seno de 105 es igual a 6.798 kilonewtons multiplicados por el seno de alfa. Resulta que si yo quiero calcular el seno de alfa, voy a tener que dividir 6 kilonewtons multiplicados por el seno de 105 entre 6.798. Me muevo. Y entonces me va a decir que alfa vale alfa, déjenme volver a escribirlo, es igual al arco cuyo seno vale la división de lo que acabamos de escribir, ¿no? A la división, digo, al arco cuyo seno vale 0.8526. Bueno, pues entonces resulta que alfa, le saco la segunda función a la calculadora, shift seno, de ANS o del resultado que tenemos en la memoria, nos va a dar 58 grados, 58.49 grados. Ahora, ese alfa no es la dirección del vector resultante. Yo creo que ahí vale la pena pues, que hagamos una observación o un reconocimiento. Ese ángulo que acabamos de encontrar es el ángulo que tiene mi triángulo en la parte superior, pero no es la dirección del resultante. Entonces, se lo podemos escribir aquí al ladito a nuestro lector. Le decimos la dirección del resultante R, vamos a poner así, R, es, bueno, pues habría que hacer una operación. La dirección del vector resultante siempre va referido a la parte positiva del eje de las X. Eso quiere decir que la parte positiva del eje de las X, yo estaba bajando 45 grados para encontrarme el vector B. Y luego voy a moverme otros 58 grados para llegar a la resultante, para encontrar el valor negativo. Ahora, ese valor negativo, te lo pongo ahorita en verde, lo podemos bautizar como ángulo omega, si quieres, omega, y entonces resulta que omega va a ser igual a 45 que teníamos hacia el vector A, más 58.49. Y ese ángulo omega, pues va a valer 103.49. Ahora, esa no es la dirección. Usualmente la dirección la ponemos con respecto al sentido positivo del eje de las X y lo medimos como lo mide AutoCAD. Probablemente tú ya sepas dibujar en AutoCAD, entonces vamos a medirlo así. Entonces vamos a decirle a nuestro lector aquí que nuestro ángulo teta, si siempre utilizamos el teta para describir la dirección del vector R, bueno, pues que nuestro ángulo teta vale 360 menos 103.49. Y eso nos lleva a 256.51. Y esta sí es la dirección del vector R. Ahora, nosotros quedamos que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Y eso, bueno, pues resulta que ya tengo los dos elementos, pero un poquito por separado. Nada más le voy a decir a mi lector que el vector R, la magnitud del vector R vale 6.798. Y ya sabemos ahí en qué dirección. Entonces la suma de esas dos cantidades me da el vector resultante, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Nos seguimos? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿O alguien se nos quedó en el camino? Bueno, pues sería un buen momento que nos dijera, ¿no? Yo no entendía esta parte. Lo tratamos medio de volver a explicar. Yo me medio perdí, profe, Ajá.
Únicamente en la última parte, a partir del omega, dijo. Ajá, omega. Ujú. Ah, ya, A ya, ya. partir de Ok, ahí como que medio no entendí. ok. Mira, vamos a hacerle un poquito de zoom aquí para que sea más claro para todos. Resulta que nuestra resultante, si la alcanzas a ver en la parte superior izquierda de tu pantalla, está ahí en color rojito. Nuestra resultante sale del punto inicial o de donde se están haciendo contacto los vectores. Pero hay que describir ese ángulo con respecto a la parte positiva del eje de las X. Ahora, fíjate, te lo voy a rayar ahí así en naranja y un poquito, ahorita lo borro, pero miren, este es el ángulo que nos hace falta. Ahora, ese ángulo, pues calcularlo así de un solo golpe no se puede hacer, ¿no? Sino que hay que hacerlo, como diría ya que el destripador, vámonos por partes, ¿no? Entonces, lo que hacemos es de que por aquí, en esta parte de color rojo, lo primero que hicimos fue encontrar el ángulo interno a nuestro triángulo, pero que fuera el ángulo superior. A ese ángulo le llamamos nosotros alfa. Ahí se alcanza a ver. Y ese ángulo alfa lo encontramos con la ley de series. Bueno, ya, creo que eso sí le quedaba claro a nuestra compañera, nos daba el resultado 58. Ahora, ¿qué hacemos con ese 58? Ah, pues nos lo llevamos otra vuelta a nuestro mismo esquema. Probablemente aquí, pues bueno, ese 58 es este que te acabo de iluminar de color naranja. Ese 58 hay que sumárselo a los 45 anteriores que estaban para llegar al vector B. Y la suma de esos dos valores es lo que nosotros bautizamos de color verde como omega. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hicimos fue sumar 45 más los 58 que acabamos de encontrar y llegamos a un omega de 103. Pero ese omega de 103, e incluso para que sea más gráfico, te lo voy a volver a dibujar con el color que usamos, el verde. Ese omega está dibujado por la parte negativa o hacia abajo del eje de las X. Entonces, pues digamos que si nosotros le decimos eso a AutoCAD o a la forma tradicional que tenemos para medir ángulos, pues nos lo van a criticar. Puede ser que nosotros, entre ustedes y yo, nos entendamos. Ahí hay un 103 grados. Pero si se lo pasamos a un ingeniero japonés, pues nos va a decir, estos cuates no saben medir ángulos. Bueno, y entonces, por eso hay que medirlo desde la parte positiva del eje de las X, todo el ángulo que requiera para llegar a mi reacción. Y entonces, pues la forma que yo tengo de hacerlo, pues es 360, que sería la vuelta completa, pero nos vamos a regresar el ángulo omega. Y entonces, de esa forma, nuestro teta, que está dibujado por arriba, lo podemos calcular como 360 menos omega, ¿no? O sea, 360 menos 58, no, menos 103.49, y de ahí nos dio 256. No sé, es pregunta, probablemente tú me digas que no. No sé si con eso queda la explicación o no. Sí, sí, ya, profe. Qué bueno. Muchas gracias. Bueno, no, ¿de qué? Creo que por aquí llegaron unos mensajes en el chat. Dice, todo bien, gracias. Ok, va. Si alguien, pues igual nos tiene alguna dudilla, pues que nos diga, ¿no? Ahora, ese fue un primer problema que nos presenta por ahí el libro Hibbeler. Y pues bueno, vamos a pedirle que si nos puede regalar otro problema para entretenernos, ¿no? Ahora, un problema así parecido al que ahorita hicimos, pues fue el que acabamos de hacer en nuestra sesión anterior y que por ahí se les pidió de tarea. Entonces, pues bueno, hacer varios problemas nos ayuda a entender mejor, pues tanto la tarea como alguna otra situación que se nos presente, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, ahorita no estamos descomponiendo las fuerzas. Esto lo vamos a hacer, pero todavía no, ¿sale? Primero vamos a hacer estos y luego vamos a descomponer la fuerza. Bien. Ahora vamos a irnos con un poquito de papel limpio.
Y vamos a pedirle al señor Hibbeler que si nos regala otro problema, ¿no? Vamos a ver si... Miren, yo les diría que ahorita hiciéramos este. Y después hacemos otro. Bueno, vamos a ver si lo puedo copiar. Nos dice igual este señor como que de repente como que se obsesionó con este tipo de ganchos. Y resulta, tienes un gancho y en ese gancho tienen dos colguijos, ¿no? O dos fuerzas. Una de esas fuerzas jala hacia arriba con una magnitud de 800 newtons, perdón, y otro jala hacia abajo y hacia la derecha con una magnitud de 600 newtons. ¿Hacia dónde va la resultante? Bueno, pues vamos a checarlo, ¿no? Entonces, fíjense, puede ser que más feíto, pero ahí está mi mismo esquema que nos planteaba el señor Hibbeler. Y miren, aquí hay mucha gente que luego se saca de onda cuando ve los apoyos inclinados. A propósito, por ahí nos pone Hibbeler este apoyo inclinado, y si nosotros empezamos a querer descomponerlo en X y en Y, pues seguramente que no vamos a llegar por ese apoyo inclinado, o nos va a causar más dudas, más conflictos. Entonces, pues hacemos lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Planteamos un punto inicial, un punto origen. A partir de ese punto inicial trazamos hacia arriba uno de nuestros vectores, le podemos llamar A o le podemos llamar B, y en el otro sentido, el otro vector. Si los queremos más o menos dibujar a escala, tanto en cuanto a sus ángulos, porque aquí decía 30 grados, y el otro era vertical, bueno, como en cuanto a sus magnitudes, pues nos va a ayudar. Probablemente nosotros no tengamos la habilidad como para trazar a escala, o probablemente sí. Tal vez alguien de ustedes diga, pues yo aquí en mi casa tengo una reglita y lo estoy haciendo bien bonito en mis apuntes, ¿no? Bueno, probablemente sí, probablemente no. Y lo que ya decíamos, ¿no? A los vectores originales le vamos a sacar una copia. Esa copia de los vectores originales la vamos a colocar en la punta del otro vector. Pongamos este que va hacia arriba, lo voy a copiar y lo voy a colocar en la punta del vector B. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues que el nuevo vector también vaya hacia arriba, ¿no? Ahora voy a tomar el segundo vector, el B, y lo voy a copiar igualito a la punta del vector A. Y eso también genera pues que mi nuevo vector vaya hacia abajo y hacia la derecha. Ok. Ahora, donde se junten las puntas de estos nuevos vectores, ahí va a llegar la resultante. Entonces, a partir de mi punto de origen, voy a llegar a una resultante al final. Resultante. Okay. Se me generan dos triángulos y sería interesante saber cuánto es el ángulo que se genera adentro de esos triángulos. En este caso, fíjate que los ángulos que nos regala el autor nos llevaría a colocar un 30 grados. Pero, como te decía hace un momento, estos 30 grados forman parte de un sistema de paralelas que podría ser una paralela de 30 grados por abajo, porque se llaman alternos internos. Alternos a la línea original, internos a las paralelas, alternos internos. Entonces, si hay 30 grados por abajo, pues resulta que por aquí yo te podré dibujar esos 30 grados y eso me quita del ángulo recto inicial, de los 90 iniciales, me permite saber que adentro del triángulo hay 60 y que esos 60 es el ángulo opuesto a la resultante. Bueno, si se dan cuenta, la vez anterior, encontrar el ángulo opuesto a la resultante pues nos costó un poquito de trabajo, ¿no? Ahorita fue, digamos, muy sencillo encontrar el opuesto a la resultante. Y resulta que nosotros podíamos calcular la magnitud de R, incluso bueno, no tenemos uno de estos dos ángulos. Fíjense, yo les iba a decir algo. Les iba a decir que podríamos calcularlo con ley de senos, pero hay un par de ángulos que no conocemos. Si quieres, a este que te estoy marcando a la izquierda del triángulo, o el que está en la parte superior, no los conocemos.
Si quieres, al primer vector, al que va hacia arriba, le llamamos vector A, al segundo vector le llamamos vector B, y eso va a tener como consecuencia, pues, de que el vector A es el vertical, tal vez sería la copia del vector A, ese que estoy encerrando en un círculo, y en la parte de abajo tendríamos el vector B. ¿Eso a qué me lleva? A que el ángulo opuesto se va a llamar alfa y el ángulo opuesto se va a llamar beta. No sabemos cuánto vale ni alfa ni beta. No sabemos. Alguien podría sentir la tentación de saber cuánto valen. Y la realidad es de que no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, pues tenemos que aplicar lo que se llama la ley de cosenos. Y la ley de cosenos, para triángulos oblicuángulos, me diría, otra vez, al igual que hace rato, ¿no? Me diría, el lado opuesto es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo opuesto, en este caso de 60 grados. Entonces sustituimos y le vamos a decir a nuestro lector que la resultante, la magnitud de la resultante, va a valer la raíz de 800 newtons al cuadrado, vamos a ponerle las unidades, 800 newtons al cuadrado, más 600 newtons al cuadrado, todo al cuadrado. Luego dice menos 2 veces la multiplicación de 800 newtons por 600 newtons. Híjole, quedó bien chiquito. Y luego por el coseno de 60. Ok, ahora mi resultante resulta que va a dar 800 al cuadrado me va a dar una cantidad bien grandota, ¿no? 800 al cuadrado me va a dar 640,000. 640,000. Mis newtons se van a convertir en newtons cuadrados, ¿no? Más 600 al cuadrado es un 360,000 newtons al cuadrado menos 2 por 800 por 600 por el coseno de 60 nos va a dar menos 480,000. Ahora, como yo tenía newtons y newtons, pues me van a quedar newtons al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que los puedo sumar. Y entonces mi resultante va a ser la raíz de 640,000 más 360,000 menos 480,000, pues nos va a dar la raíz de 520,000 newtons al cuadrado. La resultante nos va a quedar 721. 721.11. La raíz de newtons al cuadrado, pues no queda newtons. Entonces era lo que les decía hace un momento, ¿no? Que las unidades se vuelven pues, las mismas que teníamos de forma inicial. Ahora, ya que sabemos cuánto vale la magnitud de la resultante, o sea, cuánto mide la longitud de la flechita, dicho en términos muy coloquiales, bueno, pues ahora hay que ver en qué dirección va. Para eso podríamos nosotros encontrar, a partir de la ley de senos, nosotros podríamos decir que 721.11 entre el seno de 60 grados es semejante a la magnitud del vector A, que te acuerdas que valía 800, entre el seno de alfa. ¿Y eso a dónde nos lleva? Pues tal vez el seno de alfa lo vamos a llevar hacia arriba y vamos a querer encontrar su resultado a través de multiplicar 721.11 seno de alfa es igual a 800 por el seno de 60.